Dulzura en la aspereza. Un determinado día, dice el biógrafo, una súbita consolación como nunca había experimentado. Antes se apoderó de todo su ser. Fue la nunca desmentida misericordia del Señor la que, una vez más, le sacó de las mallas de la pusilanimidad. A la luz de esta gracia, Francisco se recordó así mismo el código de los caballeros: no tener miedo, nunca desertar, dar siempre la cara. Aquel día sintió vergüenza de su propia vergüenza. Nada, sin embargo, se recriminó a sí mismo. Simplemente pasó horas dando vueltas en su cabeza a estas ideas. No se puede confiar en el hombre, se decía, es frágil como el cristal, es capaz de alcanzar una estrella o de dar la espalda como el desertor. El hombre es eso, arcilla, pero no hay que asustarse. Y dijo: mi gran Señor Jesucristo, absuélveme de mi pusilanimidad. Tú sabes que soy hoja seca al viento. Cúbreme con tus alas. Calza mis pies con sandalias de acero y no permitas que el miedo anide en mi corazón. Y diciendo esto, emergió desde el fondo oscuro de la gruta, con la cabeza erguida y bañado en paz. En este momento hubiera podido presentar combate a las mismas fuerzas del infierno colocadas en orden de batalla. Se sentía infinitamente libre y fuerte. Con paso tranquilo comenzó a ascender la empinada pendiente que conducía a la puerta oriental de las murallas. Tuvo que hacer varias paradas. No le respondían las piernas. No soplaban los pulmones. El espíritu estaba imbatible, pero los ayunos, la lucha interior y los desvelos habían consumido por completo sus energías vitales. Estaba exhausto, flaco como penitente de la Tebaida, demacrado y ojeroso. Atravesó el portón oriental de las murallas, pisó el empedrado de la estrecha calle y, al pasar las primeras casas, alguien gritó desde una ventana: un loco. El grito resonó como clarín de guerra. Al minuto las ventanas estaban ocupadas por mujeres, niños y hombres. Un loco, un loco. Fue creciendo el clamor. Los niños y muchachos saltaron a la calle. No había para ellos divertimiento más sabroso. Unos por diversión, otros por curiosidad y otros por malignidad. Rondaban en torno a él, mofándose con gruñidos y silbidos. Al parecer, nada le importaba al hermano de Asís. Sus ojos estaban llenos de paz. Pocas veces un hombre ha sentido tan poco miedo a ese terrible muñeco que llaman el ridículo. ¿Qué pretendía realmente Francisco con este pasacalle, con esa exhibición bufonesca? ¿Intentaba llegar a su casa para dar una explicación a Pietro Bernardone? ¿Quería dar a Jesús una satisfacción por su anterior cobardía? Las fuentes no nos esclarecen esta duda. Sea como fuere, el hermano de Asís se mantuvo tan imperturbable ante aquellos gritos salvajes y, de tal manera la dulzura envolvía su rostro, que esa actitud, en lugar de apaciguar a la fiera que estaba agazapada detrás de la chusma, fue la mejor prueba para ellos de que Francisco estaba efectivamente loco de remate, pues un ser normal no reacciona así, y excitó mucho más la furia de la muchachada. La serenidad del hermano era como un acicate para ellos. Ya no se contentaron con empujarlo, tirarle de la ropa, dejarlo sordo a gritos e insultos. Había que sacarlo de aquel atolondramiento. Tomaron, pues, todo lo que encontraron a su alcance: piedras, barro, tomates podridos, y se hartaron de probar puntería en él. La pequeña ciudad era un tambor de resonancia y pronto llegaron a casa de Bernardone los ecos del estrépito callejero. El mercader, picado por la curiosidad como todo el mundo, se asomó a la ventana para ver qué sucedía. Al instante, la vergüenza y la rabia le subieron por todo el cuerpo. Como un río de fuego, era su propio hijo.
Por un instante quedó paralizado sin saber si maldecir, blasfemar o llorar. Su miedo al ridículo impidió que sucediera ninguna de esas cosas. En una segunda reacción, arrastrado por la furia, se abrió paso en medio de aquella turba sádica, se precipitó sobre el hijo, desahogó su ira con palabras de grueso calibre, lo agarró de la nuca y, abriéndose paso entre empellones, lo arrastró hasta la casa, le dio durísimos azotes y él lo dejó bajo llave en los sótanos oscuros. En medio de aquella baraúnda infernal, el hermano mantuvo una serenidad inalterable, ni miedos, ni miradas hostiles, ni movimientos bruscos. Parecía el ángel de la paz. Todos los días bajaba el acaudalado burgués a los bajos de su casa para persuadir al muchacho y desviarlo del rumbo extravagante que había tomado su vida. A veces le suplicaba, otras lo amenazaba. Casi siempre lo reconvenía. Todo fue inútil. Con una calma admirable, que desesperaba al mercader, el hermano permaneció inflexible. En este momento Francisco era inexpugnable. La amistad con el Señor y las humillaciones lo habían fortalecido de tal manera que no habría en ese momento fuerzas de arriba o de abajo o torturas inhumanas que le hicieran dar un paso atrás. En las entrañas de tales pruebas, fue naciendo el pobre y humilde Francisco de Asís, aquel hermano mínimo y dulce cuya única fortaleza era su paciencia, el hombre más libre del mundo y el pobre más rico de la tierra. El viejo mercader tuvo que ausentarse por razón de sus negocios. Pero antes de salir de casa, preocupado de poner a buen recaudo al extravagante muchacho, le puso esposas en las manos y pies, a lo cual no solo no resistió el hermano, sino que se comportó con la suavidad de un cordero y el señorío de un rey. No contento con esto, el mercader colocó un poderoso candado a la puerta del sótano y él echó llave. Llamó a su mujer y le encargó que, en su ausencia, se esforzara con todo el peso de la dulzura materna por convencer y disuadir al terco muchacho. Y él, dando las últimas instrucciones, se ausentó. La última bendición de la madre. Es difícil imaginar una situación humana tan incómoda como la del hijo y su madre en este momento. Ambos se hallaban entre la espada y la pared. Doña Pica, por un lado, estaba de acuerdo con Francisco. Con su intuición femenina y su madera de noble madre simpatizaba, en el fondo, con la posición del muchacho y hasta se sentía feliz de que él hijo consagrara su vida a Dios y a los pobres. Sin embargo, no podía aprobar la manera como su hijo llevaba a cabo esta consagración, abandonando el hogar y viviendo como un desarrapado. Por el otro lado, como esposa fiel, estaba Doña Pica de parte de su marido, sufría infinitamente por la amargura de Pietro y deseaba ardientemente una reconciliación efectiva y afectiva entre padre e hijo. Recurriendo, pues, a los medios de persuasión más eficaces, le hacía ver a Francisco que algunas cosas no estaban bien. Con lágrimas en los ojos, le suplicaba que volviera a quedarse en casa y que accediese, al menos en algunos puntos, a los ruegos de su padre. Si la madre se sentía mal, peor se sentía el hijo. Para un hijo tan sensible como Francisco tuvo que resultar desgarrador el encontrarse entre las lágrimas de una madre, tan amante y tan querida por él, y los reclamos de la voluntad perentoria de su Señor Dios. Sin duda fueron días angustiosos para él. Hermano, es el drama de todo profeta. Hombres de fuerte emotividad, tironeados por la voz de Dios, se ven en la necesidad de desgarrar fuertes ataduras como si el predestinado, colocado en el cruce, fuese estirado por dos polos contrarios. ¿A quién obedecer? ¿Qué sucedió en el sótano de la casa entre la madre y el hijo? A partir del desenlace, podemos imaginar las vicisitudes de la escena. Con cariño suplicaba la madre. Con cariño rehusaba el hijo.
Con lágrimas insistía la madre. Con brillo en los ojos resistía el hijo. La madre comenzó a perder fuerza en sus palabras. El hijo, siempre con dulzura, fue subiendo en inspiración. Combate singular. En la historia humana. A la gran dama, se le fueron quebrando, uno a uno, los cántaros, y pronto se encontró indefensa y, sin palabras, fueron apagándose sus lámparas y soltó al aire todas sus guirnaldas. La señora Pica cayó, y de contrincante, pasó a oyente, y de madre a discípula. La noble madre comenzó a ser un poco hija de su hijo. Comenzó a nacer en la cuna de los ideales de Francisco, a calentarse en el sol del Hijo. Al hablar de Jesús, las palabras de Francisco parecían melodías inmortales o canciones de cuna y vid. La madre fue cayendo y rodando por los abismos de un sueño, sin sueños, de donde le renacieron sus antiguos ideales, nunca esclarecidos y nunca realizados, de entregarse por completo a un amor inmortal. Tenía razón Francisco. Ella bien sabía que dan y que no dan el amor y la maternidad. Sabía que la primavera da besos y el otoño despedidas. Francisco tenía razón. Abrir de par en par las puertas, dejar entrar a Jesús, perderse en Dios, llenar el corazón de la hermosura divina, no dejar nada para la devoradora muerte, en la desnudez completa y en la soledad completa ser libres, no tener nada para darlo todo. Cantar la última canción y a la brisa del crepúsculo morir, morir que no es deshacerse sino completarse. Francisco tenía razón. Volver por el sendero vespertino y repartir amor a todos los hambrientos, con el misterio infinito grabado en la frente, caminar con Jesús a través de mundos y milenios repartiendo la paz en la voz, en los ojos, nacer otra vez con Jesús, retornar. Francisco tenía razón. A la mañana siguiente, la noble madre buscó por toda la casa las herramientas pertinentes y con ellas en la mano, bajó la escalera del sótano y, sin decir palabra, abrió el gran candado del calabozo. Después, rompió el cepo que sujetaba los pies de Francisco, y luego le soltó las esposas de las manos. Ella sabía muy bien que, con esta acción libertadora, acarreaba sobre su cabeza las furias del iracundo mercader. Pero ya tampoco a ella le importaba nada. También ella se había contagiado de la gloriosa libertad de Francisco. Al verse libre el muchacho, sin decir nada y profundamente emocionado, allí mismo se arrodilló a los pies de su madre, en actitud de recibir la bendición. Doña Pica le dijo: pájaro de Dios, vuela por el mundo y canta. Y luego, colocando sus manos sobre la cabeza del hijo, añadió: hijo de mi alma, las alas de Dios te cubran y protejan como estas manos. Lleva mi sangre y mi sombra hasta los confines del mundo. Abre y recorre los caminos que yo no pude recorrer. Mete mis lámparas en las noches y a mis manantiales en los desiertos. Recoge los dolores del mundo y esparce por doquier la esperanza. Que tu muerte sea una fiesta y tu vida un parto. Que te acunen los vientos y te den sombra las montañas. Cubre la tierra de piedad y transforma las urnas en cunas. Te amo, sangre de mi sangre e hijo de mi espíritu. Cuando tu carne desnuda y transitoria reciba el beso de la hermana no amada, estaré esperándote de pie bajo el gran arco de la aurora para siempre. Y, diciendo esto, la madre levantó a Francisco. Se abrazaron los dos prolongadamente sin decir nada. Subieron en silencio las escaleras del sótano. Francisco miró largamente las dependencias comerciales como quien mira por última vez. La madre lo acompañó hasta la puerta y el hermano salió caminando lentamente. Nunca más pisaría aquel umbral. Doña Pica fue siguiéndolo con su mirada hasta que el muchacho se perdió en un recodo de la calle.
Gustosa lo hubiese seguido hasta la muerte. El hermano llegó a su morada de San Damián. Fue un suceso inenarrable, y sin duda una de las escenas más conmovedoras y trascendentales de la historia del espíritu. Por estos años, se nos pierde de vista para siempre la silueta evocadora de aquella maravillosa mujer. Las fuentes franciscanas no hablan más de ella. Los historiadores presuponen que la muerte se la llevó prematuramente. Nunca debió gozar de buena salud. Vislumbramos, inclusive, que la tan frágil salud que acompañó a Francisco desde su juventud, también Francisco murió. Prematuramente la habría heredado dentro de los códigos genéticos de su propia madre, así como había heredado también su nobilísima alma. En adelante no encontramos de ella ninguna sombra de noticia en las fuentes franciscanas. También nosotros nos despedimos aquí, con gratitud, de doña Pica, mujer admirable. Solo de Dios recibo órdenes. El viejo cronista apunta que tantas aflicciones acabaron por dar al hermano una solidez definitiva. Ya nunca el miedo golpearía sus puertas salvo en algún que otro momento de excepción. Un buen día, continúan los cronistas, regresó Bernardone a casa, y como era de esperar, al ser informado que doña Pica había soltado al preso, ciego de cólera la emprendió con ella estallando en un temporal de insultos, amenazas e invectivas. Doña Pica estaba preparada en la escuela franciscana y armada interiormente. Recibió, pues, aquella tempestad con el escudo de los fuertes. ¿Qué es la paciencia? Ni pestañeó. Pietro dio por irremediablemente perdido al hijo en quien había depositado sus sueños de grandeza. En cuanto a recuperarlo, y sobre todo en cuanto a enderezarlo por el camino de la sensatez, no se hacía ninguna ilusión. Pero no podía tolerar que las extravagancias de aquel hijo terco y loco abatieran el prestigio de gran burgués que había adquirido con tantos años de esfuerzo. Un solo camino restaba, expulsarlo del país. Rodeado de vecinos y amigos, el mercader invadió el recinto de San Damián. Esta vez, el hermano no huyó. Al contrario, aquello fue un espectáculo de belleza. Respirando paz, escudado en una indestructible libertad interior, con los ojos llenos de tranquilidad y dulzura, el humilde hermano salió al encuentro de su padre. Y cuando éste comenzó con sus consabidas amenazas y órdenes, el hermano, con suma tranquilidad y mirándole a los ojos, dijo: Messer Pietro Bernardone, no hay para mí otro Señor sobre los horizontes del mundo sino mí. Señor Jesucristo, solo de Él recibo órdenes. Ni el emperador, ni el podestá, ni Pietro Bernardone, ni las fuerzas de represión, ni los ejércitos de conquista, ni las energías aéreas que militan a las órdenes de la muerte, de la enfermedad o del infierno, serán capaces de arrancarme de los brazos de mi Señor Jesucristo. Y con tono muy humilde y bajando la voz, añadió: Disculpe mi Señor, ahora ya pertenezco a las filas de Cristo y de la Iglesia. Viéndose perdido también en este terreno, el mercader echó en cara no haber entregado el dinero de la venta del caballo y de las telas. El hermano no respondió nada. Se aproximó al mercader, lo tomó con cariño del brazo, lo introdujo en el interior de la ermita y, con el dedo índice, le señaló el hueco de la ventana. Después de 2 meses, todavía estaba allí intacta la bolsa de dinero que había rehusado el capellán. El viejo agarró la bolsa y se retiró en silencio. Ya que no podía recuperar al hijo, se le ocurrió que podría, al menos, recuperar otros bienes que él dilapidador tal vez habría repartido por ahí quién sabe en qué ermita o beneficencias. Se fue, pues, derecho al municipio de Asís y demandó judicialmente al hijo. Los cónsules enviaron alguaciles a la morada de Francisco para citarlo al tribunal. Con cortesía y humildad,
El hermano dijo a los alguaciles: mis señores, deben saber ustedes y también los cónsules que, por la misericordia de Dios, soy un hombre exento y libre. Los cónsules ya no tienen jurisdicción sobre mí, soy siervo del Altísimo, Señor Jesucristo, y de la Santa Madre Iglesia. Informado el mercader de esta situación jurídica, y de que solo un tribunal eclesiástico podría juzgar a Francisco, sin titubear se fue al instante al obispado y depositó en manos del señor Guido la querella judicial contra el hijo. Aceptó el obispo arbitrar en aquel litigio y envió un emisario para notificar a Francisco que compareciese ante él. El hermano se alegró profundamente. Con mucho gusto iré, dijo, porque el obispo es mi señor y padre de las almas. Se encendió de gozo la imaginación de Francisco. Le pareció que la escena que se avecinaba era como una ceremonia caballeresca en que los gentiles hombres hacen públicamente un juramento de fidelidad y obediencia a su Señor. Ante el obispo y todo el pueblo de Asís habría de celebrar también él una alianza eterna con el Señor Jesucristo. Era un día de bodas. ¿Qué pretendía Pietro Bemardone con este comparendo? Al no poder expulsar a su hijo del territorio del municipio, pretendía primeramente desvincularlo de la herencia paterna por decreto judicial, a no ser que el mismo hijo se desvinculara voluntariamente y, en segundo lugar, recuperar los bienes que todavía podían ser recuperados. Mucho más al fondo, sin embargo, la intención secreta del viejo mercader era desconocer al hijo. Esto es, no reconocer desde ahora como hijo a aquel vástago desnaturalizado. De esta manera, limpiaba su humillación.